¿Qué tal, queridos viajeros? ¿Somos? Ah, claro, que este podcast lo tengo que hacer yo solo. Bueno, mis queridos viajeros, vamos a hablar de Agentes de S.H.I.E.L.D., temporada 4. Y en este caso, pues, aunque normalmente mis colaboradores son muy animados, pues aquí han sido un poquito rajaos, con cariño, pero han sido un poquito rajaos. Y el único que se ha visto este capítulo del ciclo Marvel he sido yo. Así que en realidad aquí lo que va a pasar es que vamos a hacer un vídeo a la vieja usanza porque no sé, viajero, si conoces el canal desde hace mucho, desde hace poco, no sé si acabas de llegar, no sé si es lo primero que escuchas, ojalá, pero en realidad pelis con amigos antes era pelis con sergos y yo hacía reseñas yo solo, en formato podcast todo. Así que esto es un poquito volver a los orígenes. Como sea, te informo si es lo primero que escuchas. Si has visto este podcast recientemente, ya habrá una reseña corta donde hago un resumen ordenadito y una valoración más simplificada de lo que es la temporada. Si te quieres hacer una idea general de qué pienso de este producto, pues te la dejaré en las tarjetitas o en la descripción. Y en este podcast lo que voy a hacer es un rollo pensamientos extendidos porque al ser yo solo, sencillamente puedo detenerme todo lo que quiera en cualquier tema. Y debo decir que si había un momento para quedarme solo a la hora de hablar de una serie, era este porque la temporada de esta cuarta es extraña. Por supuesto, si ya te he dicho que te recomiendo ver antes la reseña corta en la que hago un resumen de la misma, da por hecho que aquí va a haber spoiler. Te voy a destripar la serie, te voy a contar lo que pasa. ¿No quieres saber nada? No es un vídeo para alguien que no quiera saber nada. Y a fin de cuentas es una serie, una temporada de casi 10 años cuando grabo esto. Así que considero que ya estoy libre de cualquier reproche habiendo dicho esto. Debo decir, lo primero de todo, que es una temporada muy rara. Es muy rara. Porque por un lado tienes la Marvel sobrenatural que ya nos había introducido Doctor Strange en 2016 con el personaje de Ghost Rider. Por otro lado, ni siquiera es el Ghost Rider típico. Es Robbie Ramos o Roberto Ramos, interpretado por el famoso Diego Luna, y va a ser uno de los personajes centrales al principio de la temporada. Pero en un momento dado, de hecho casi más al principio, hay un cambio de registro, de rollo, y la temporada va sobre la IA, el transhumanismo, la búsqueda de la inmortalidad mediante la tecnología, la realidad virtual. Por eso, seguramente en la miniatura de la reseña corta o en la miniatura de esta podcast habré puesto algo así como una temporada visionaria, una temporada adelantada a su tiempo, y hay un cambio de registro brutal. La pregunta que nos podemos hacer ¿es buena esta temporada? ¿Es un subidón? Hombre, pues mira, hoy estoy solito, pero Guille sí que me ha comentado, uno de los colaboradores más típicos, que es su favorita. Y eso, pues es un comentario a tener en cuenta. No tengo entendido más o menos qué rankings puede haber. Sí que sé que la sexta fue un poquito rara. La sexta fue un subidón respecto a la primera. La tercera, que la he comentado ya también, para mí fue un poquito más floja que la anterior. Y en cualquier caso yo agarré esta serie con cariño, porque quieras que no, lo bueno que tiene Agentes de S.H.I.E.L.D. es que le pillas cariño a los personajes. Bueno, conoces a Coulson de Vengadores, por supuesto, pero es que Melinda May, Daisy Johnson, a quien conocíamos como Sky, Fitzsimmons, qué decir, Mackenzie es un personajazo. Y de hecho aquí tenemos hasta el regreso esporádico de Ward, que ha sido otro gran personaje del UCM y de esta serie, con el carisma de Brett Dalton, no tanto la buena interpretación sino el carisma, dando un punto de vista diferente a lo que es Hydra en el UCM. Y está claro que al final, con que me metas un capítulo mínimamente entretenido con esta gente, pues yo estoy servido. Y creo que mucha gente lo está porque, a ver, es una serie limitada, lo voy a mencionar, y quieras que no, si tus personajes no molan en una serie con poco presupuesto, la serie mucho no dura. Y bueno, llegaron a ser 7, o sea que hemos llegado ya al ecuador de Agentes de S.H.I.E.L.D. en toda regla. Y qué decir, esta temporada me gusta a ratos, sinceramente, me gusta a ratos. Porque, por un lado, me parece que tiene capitulazos, me parece que las aportaciones, las apariciones, las escenas de acción de Ghost Rider son chulísimas, que es verdad que el personaje es chulísimo, posiblemente sea de momento el mejor Ghost Rider visto en el cine, porque las de Nicolas Cage, madre mía de Dios. Por cierto, tenemos podcast de ambas películas, de la 1 y de la 2 de Nicolas Cage, por si te quieres reír un rato, que malas son un rato, pero divertidas también. Y claro, seguramente esta versión de Ghost Rider vista en esta serie de televisión le dé 1000 vueltas. Porque de hecho, Robbie Ramos, y podemos empezar ya a hablar de este personaje, es un tío con un pasado, es un tipo con un desarrollo, es un tipo con sus grises, con sus luces, con sus blancos. Empieza como un antagonista. Al principio Sky piensa que es un inhumano, y luego descubrimos toda la trama del hermanito pequeño, de cómo perdió las piernas. El tío de Robbie Ramos es el villano del primer arco de la temporada. Es un personaje que introduce en Agentes de S.H.I.E.L.D., porque Marvel ya lo teníamos, pero ahora es en esta serie donde ya tenemos a fantasmas, apariciones, en más allá, pactos con el demonio.
Tenemos un origen contado en flashback que está francamente bien, que vemos a Johnny Blaze, entiendo yo que es Johnny Blaze, cediéndole, otorgándole o compartiéndole el manto del espíritu de venganza. Y en ese sentido está chulísimo cómo hacen un guiño a el Ghost Rider, el motorista fantasma original. Por no decir que también mola mucho cómo los Ghost Riders en esta serie tienen diseños muy característicos. Son diseños de los cómics, se ha todo dicho, pero se han esforzado porque los efectos especiales se note quién es quién ya más allá de la indumentaria. Porque, por ejemplo, cuando vemos a Johnny Blaze, tiene una calavera muy al uso, la típica calavera normal y corriente. La calavera que luce Robbie Ramos cuando se ha convertido en Ghost Rider es casi como metalizada, tiene como unas vetas en la frente, tiene una morfología muy concreta. Luego, por supuesto, también la sudaderita esta con la U invertida en blanco. Muy chulo el aspecto. Hay un capítulo en el que Mackenzie adquiere el manto de Ghost Rider y vemos que es un Ghost Rider enorme, un cráneo enorme, todo enorme. Hay hasta un capítulo al final, en el último episodio, que Phil Coulson adquiere el manto de Ghost Rider, que es con lo que derrotan a Ada, que ahora hablaré de ella en un ratito. Y eso está bien. A ver, ¿qué se le puede achacar? Pues se le puede achacar quizás lo obvio. Es una serie con un presupuesto limitado y por tanto las apariciones como tal del espectro son contadas con los dedos de las manos. Dura muy poquito. No obstante, gracias a Dios, las apariciones que tiene son bastante memorables. Tienes las peleas con Daisy, tienes las peleas con los androides de Ada, tienes la pelea en la prisión, tienes toda la parte en la que detienen al tío que han creado ese portal dimensional. Y ya que menciono el tío de Robbie Reyes y un poquito las tramas, esta es la temporada que más cambia de temática según el momento. Porque la 1 era rollo misiones autoconclusivas y poco a poco metían lo de Hydra. La 2 giraba en torno a la paranoia de Coulson con los símbolos alienígenas y descubrir qué significaban y todo el tema del origen de la terigénesis inhumana. La tercera, que también iba variando mucho, giraba en torno a detener a Hydra de una vez por todas. Pero es que en esta temporada, literalmente, empieza siendo un rollo totalmente distinto. En lo que viene a ser la mitad de la temporada es otro rollo y en el último tercio es otro rollo, hasta que ya por fin regresa algún motorista fantasma y tenemos pues una conexión de todo. A ver, aquí algunos inteligentemente me diréis, bueno, es que el hilo conductor de esta temporada es el Darkhold. Correcto, el Darkhold es un poco el hilo que mueve toda esta temporada. Pero es que te voy a decir, el Darkhold al principio es casi como un objeto generador de fantasmas y tiene un rollito Indiana Jones y un rollito de todos persiguiendo el objeto, el McGuffin. El tío de Robbie quería el Darkhold, es lo que le justifica como villano. El Darkhold supuestamente te lo venden como una fuente de poder ilimitado. Luego cuando cae en manos del Dr. Radcliffe, interpretado por John Hannah, pues es más casi como un motor para hacer avanzar la tecnología y empieza todo el tramo de los androides, de los robots, etc. Y luego, más adelante, en la temporada, el Darkhold se convierte en una excusa para que el framework sea real. Y son tramas tan diferentes, tan distintas, que parece que estás viendo otra temporada. Que es como la temporada 4.1, temporada 4.2, temporada 4.3, y la verdad es que es sorprendente. Debo decir que voy aquí a recuperar un debate que se generó cada 2x3, que es el tema de que para mí las series son un formato que solo tiene sentido cuando lo haces pues lo que siempre han sido, aventuras o historias autoconclusivas. Cuando yo me intentas contar una historia tipo película, tipo narración más cerrada, en una temporada de 22 episodios, para mí no suele funcionar. Creo que Agentes de S.H.I.E.L.D., en ese sentido, logra un equilibrio bastante bueno. Porque no tiene relleno como tal, entre comillas, sí que logra contarte toda una historia en torno a 22 episodios, luego ya las últimas son más cortitas, sea todo dicho, pero está claro que para que llenen esos 22 episodios, que claro, era el formato de las series de antes, esto lo sacaba la ABC, pues tenían que inventarse mogollón de tramas y presentar mogollón de personajes. En este sentido, me parece bien, me parece que está chulo. Hasta que, hablando de esa temporada en concreto, creo que presentar un personaje como Ghost Rider, súper carismático, bastante conocido dentro de lo que es el universo Marvel, presentar un tono muy sobrenatural, muy casi de terror, casi de acción oscura, para que de pronto haya como un vacío de temporadas en los que no hay como tal un antagonista y algún que otro rival, están por ahí los Watchdogs, los perseguidores de los inhumanos, dando por saco, ok, y luego pasas a toda la trama de Ada, que yo lo voy a admitir tal cual, y si viene aquí alguien super mega ultra experto, mira, lo siento tío, me gustan muchas cosas, no soy alguien especializado en algo, amo Marvel, me encanta la marca, pero no soy la típica persona que se ha leído el número 25 de la serie limitada del 84 de Motorista Fantasma. Vamos, que si Ada está inspirada en algún personaje de los cómics, no tengo ni idea. Le veo parecido con ciertos personajes. Hay un momento en el que asume
un rol de cierto personaje del cómic. Ahora llegaré a esa parte, que me parece muy interesante. Pero es que es un personaje, a mi modo de ver, inventado. El tío de Robbie Reyes, imagino que existirá en los cómics, pero también tiene pinta de ser un villano casi creado para la serie. Los fantasmas del principio, pues creados para la serie. Los Watchdogs, estos, si están basados en algún personaje de cómic, el tono comiquero brilla por su ausencia. Esa es otra. Agentes de S.H.I.E.L.D., es verdad que siempre te acaba presentando algún superhéroe de Marvel, pero tiene un poquito de Christopher Nolanitis. Si no sabes lo que es eso, viajero, la Christopher Nolanitis es cuando una serie ambientada en un universo de superhéroes hace lo posible porque los supertrajes, lo aventurero, lo fantasioso brille por su ausencia. Hombre, gracias a Dios, aquí hay muchos chismes, aquí hay muchos cachivaches que ya hemos visto en pasadas temporadas que lo hacen todo muy cómic. Tenemos a Ghost Rider, tenemos a Hydra de vuelta en los capítulos estos que se meten en el framework, esa realidad alternativa en la que Hydra ha vencido la guerra. Tenemos rollo aventurero, rollo fantasioso, sí, pero quiero decir que hay muy poquito superhéroe en esta serie. Y hay muy poco supertraje, hay muy poco uniforme de S.H.I.E.L.D. Ya lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir. Si tú me quitas los uniformes de S.H.I.E.L.D., si me les pones a todos con pistolitas, vistiendo ropas de civil, yo haciendo zapping, sin saber que esto tiene que ver con Marvel, sin ver el inicio con la intro, yo digo, bueno, pues esta es la típica película de agentes secretos, o la típica película policíaca, o la típica película de tiros. Y yo creo que, independientemente de que le puedas dar un aspecto más realista, una adaptación de cómic, es perder la oportunidad de distinguirte visualmente de otros productos. Porque te gustarán más los superhéroes, te gustarán menos, pero los superhéroes tienen una estética muy única. Eso, por ejemplo, en The Boys lo hacen bien. The Boys es un universo muy realista, pero han justificado muy bien el hecho de que los superhéroes lleven sus trajes. De modo que, en cuanto ves por ahí al Patriota, o en cuanto ves por ahí a cualquier otro personaje, ya sabes que son superhéroes y ya sabes en qué universo estás. Renunciar a eso me parece un error. Y sí, vale, tienes por ahí a Ghost Rider, pero también he mencionado claramente que las apariciones del espectro como tal, cuando está con la calavera ardiendo, pues son contados. Y todo esto me permite volver a lo que estaba mencionando, y es que no sé yo si es un poco bajona, si es un poco casi estafa, que en el póster te vendan a Ghost Rider en grande, que en su momento, yo me acuerdo, te vendiesen en los Comic Cons el coche y demás, un coche muy bonito, por cierto, a Ghost Rider, y que Ghost Rider sea importante como en los primeros 7-9 episodios, más o menos, y luego todo gira en torno a Radcliffe, Ada y el tema del transhumanismo. Sinceramente, y de cómo han ejecutado la idea, hablo ahora. No me parece la mejor de las ideas. Creo que es cortar un poco el rollo. Creo que es centrarte en personajes que de primeras a lo mejor no le interesan tanto al espectador. Creo que es alejarte ya un poquito del mundo Marvel. Y el mundo Marvel ha tocado el tema de los robots, de la inteligencia artificial, lo ha hecho con el Antorcha Humana original, que era un androide. O sea que estos temas siempre han estado en los cómics Marvel. Pero ¿qué quiero decir? Que es que Ada no me parece un personaje de cómic. Ada no me parece un personaje de Marvel. Ada no me parece una supervillana. Me parece el típico villano de una película tipo Yo Robot o de ciencia ficción. Y es que hasta el final, que no se convierte en una amenaza supervillanesca, pues es más como alguien que aparece y captura no sé quién. Sí, vale, es muy resistente, es muy fuerte porque es un androide, pero es que no sé cómo explicarlo del todo con palabras. Pero no es el personaje que yo espero ver en un producto Marvel, ni de DC, ni de cómic, ni mucho menos de superhéroes. Tiene un rollito, vale, ha habido androides en los TVOs desde siempre, pero es que hay que decir que es que me parece que va muy en su rollo. Los temas, el cómo lo desarrollan, el cómo se comporta, el tipo de amenaza. Es que ni siquiera me parece un villano coherente o parecido a lo que hemos visto antes en Agentes de S.H.I.E.L.D. Agentes de S.H.I.E.L.D. nunca nos han faltado los supervillanos. En la anterior tuvimos al cazador de inhumanos la segunda teníamos varios villanos, la primera parecía Lumbre. Siempre había como enemigos por ahí con superpoderes. Y hay muchos episodios de esta serie que es literalmente lucha contra terroristas, lo voy a decir así en YouTube. Los Watchdogs estos hacen atentados. Y lo dicho, es todo muy normalito, muy terrenal. Y respecto a Ada, a ver, básicamente su trama es la típica de Pinocho. Poco a poco, a raíz de leer el Darkhold, no sé qué, no sé cuántos, ella ayuda a derrotar al tío de Robbie Reyes, leyendo el Darkhold y adquiriendo un conocimiento brutal. A partir de ahí evoluciona de manera inimaginable. Y qué decir, esa trama siempre funciona en cuanto la llevas mínimamente bien. Pero repito, ¿quiero ver esto en un producto relacionado con S.H.I.E.L.D.? ¿Quiero ver esto en un producto relacionado con Marvel? Hombre, con Vision lo hemos tenido, más o menos, pero nunca perdiendo lo superheroico. Vision tiene su capa, su traje, se enfrenta a Thanos, se enfrenta a enemigos, tiene secuencias de acción. Ada es casi más como un personaje que se va desarrollando de fondo. Empieza como alguien casi sin conciencia. A Ada, de hecho, la introdujeron en la escena postcréditos de la tercera temporada. Y aquí su personaje pues tiene su propia historia.
Y luego viene la parte en la que en un momento dado Radcliffe se destapa como villano. Radcliffe, recordemos que fue una especie de Atlátere de Ward en la tercera temporada. Acabó bajo la esfera de S.H.I.E.L.D. y ha estado haciendo como tecnología, ha estado trabajando con Fitz, hay una relación de amigos entre él y Fitz. Pero lo que sucede es que, básicamente, en su afán de conseguir la inmortalidad y a raíz de leer el Darkhold, tanto Radcliffe como Aida se corrompen. Radcliffe empieza a reemplazar poco a poco a los agentes de S.H.I.E.L.D., una parte muy loca de la temporada. Esa parte sí que es bastante comiquera, un poco conveniente porque no te queda muy claro ni en qué momento ni cómo va reemplazando a la gente. Aquí de pronto el Radcliffe tiene mogollón de recursos, tiene mercenarios, tiene vehículos, tiene varias casas. El tipo resulta que de pronto tiene todo tipo de recursos. Hombre, si ha construido un androide tan avanzado me lo puedo creer, pero ¿dónde tenía todo eso la temporada pasada? Todos esos recursos, toda esa capacidad de logística, es un poco desconcertante. Y eso Aida pues se convierte en su instrumento para ir metiendo a los agentes de S.H.I.E.L.D. en lo que llaman el framework, que es una realidad virtual, que supuestamente va a ser un paraíso en el que la gente podrá vivir feliz para siempre, podrán ser pseudo inmortales. Y bueno, la excusa un poco que maneja toda la temporada es que el Darkhold va corrompiendo a todo el que lo acaba leyendo, a todo el que lo acaba consumiendo. Y antes de hablar más detalles de la trama o de la historia, hay que comentar que hay mucha gente que habla del Darkhold y argumenta, comentando las diferencias que tiene este Darkhold, que lo vemos con esas letras en la portada, con lo que hace, con lo que no hace, y argumentan que la prueba de que Agentes de S.H.I.E.L.D. no es canon en el UCM es que luego en Agatha todo este tiempo, en WandaVision, en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, hay otro Darkhold. Y bueno, a ver, esto es como todo. Cualquiera puede decir eso, igual que yo puedo decir que Fitzsimmons iban a aparecer en Invasión Secreta. Al final se descartó, pero se barajó muy seriamente que ambos personajes apareciesen en Invasión Secreta. Entonces, ¿es Agentes de S.H.I.E.L.D. volviendo a recuperar este tema canon o no canon en el UCM? Pues a ver, si somos muy sinceros, está claro que este producto está muy olvidado y muy poco tenido en cuenta. De haber sido así, en WandaVision o en Doctor Strange habrían mostrado un Darkhold más similar al que vemos aquí para precisamente no causar este debate. Pero bien es cierto que también te digo una cosa, el Darkhold es un objeto mágico. Tengo entendido que al final se habla de que hay varios Darkholds, no hay solamente uno. Y luego además tengamos en cuenta que es un objeto mágico que puede cambiar de aspecto. Además en esta temporada ves que el Darkhold va adquiriendo aspectos diferentes según quien lo lea. No hay una posibilidad de que el Darkhold visto en WandaVision sea el mismo que tenemos aquí. ¿Hay algo en WandaVision que niegue categóricamente los eventos de esta temporada? Tengamos en cuenta que en Marvel han pasado años desde estos eventos hasta lo que sería WandaVision, que ocurre después de Endgame. No sabemos qué ha pasado con Robbie Reyes. Ha podido pasar de todo. Agatha, quieras que no, era una hechicera muy poderosa. Entonces hay un vacío que nos ha contado que para el que quiera pensar que Agentes de S.H.I.E.L.D. es canon, pues le permite tranquilamente asumir que ha pasado algo que no hemos visto, que no sabemos y que perfectamente el Darkhold que hay en esta serie es el que vemos en WandaVision. Lo que está claro es que de momento, eso sí que es cierto, Marvel Studios no le está dando cariño a esta marca. Igual que se le ha dado a, qué sé yo, las series de Netflix, recuperando a Jessica Jones, recuperando a Luke Cage, recuperando a Daredevil, y parece ser que también recuperando a Iron Fist y al Castigador, pues parece ser que no le está pasando lo mismo a esta serie. Pero, de nuevo, no hay nada en los productos del UCM que nieguen de manera categórica lo visto aquí. Más bien, es Agentes de S.H.I.E.L.D. la que, por motivos presupuestarios, tiene dificultades para encajar en el UCM. O sea, el UCM no ha negado nada de lo que ha pasado en Agentes de S.H.I.E.L.D., pero Agentes de S.H.I.E.L.D. ya va manejando amenazas muy tochas y lo que ocurre nunca es mencionado en las películas. Nadie llama a los Vengadores nunca en Agentes de S.H.I.E.L.D. Lo que pasó en la tercera temporada era para llamar a los Vengadores perfectamente. Y aquí, bueno, también es una amenaza seria que te hace preguntar, pero bueno, S.H.I.E.L.D., ¿por qué no recurre a los Vengadores? De todas maneras, volviendo un poquito a Aida, para que no se me olvide, me parece que el personaje, dentro de que las ideas están chulas, nunca termina de ser un villano del todo guay. ¿Por qué digo esto? Vale, tienes la parte de la que es una aliada, que es un poco rollo Data, mujer perfecta, súper inteligente que lo puede hacer todo porque es un androide. Luego se convierte en la secuestradora de la agente May. Luego, cuando crean el framework y esta realidad alternativa en la que Hydra ganó la guerra, es la encarnación de Madame Hydra. Y es un poco la líder absoluta del universo porque ella ha creado ese universo a medida, manipula Fitz, se ha lavado el cerebro a todo el mundo, pero comete tan pocos actos de villanía a lo largo de la temporada. Casi siempre está algún personaje que ha cometido sus órdenes, o los lacayos que ha tenido en Hydra, o el ruso este que es el líder de los Watchdogs, un villano que no me gusta demasiado, sea todo dicho. Y cuando ya se convierte en la villana absoluta, cuando crea ese cuerpo orgánico mediante el Darkhold, y crea un cuerpo orgánico con poderes inhumanos, y se convierte en una villana que es más supervillana, más bien
y tiene la oportunidad de hacer de todo. Básicamente, el tramo final de la temporada es los agentes de S.H.I.E.L.D. contra la loca de los gatos. La actriz, sea todo dicho, lo hace bastante bien, es muy polifacética, cambia de registro a otro, pero es que el personaje me parece que a ratos es quizás demasiado histriónico, que viene a decir que es como algo muy exagerado, muy pasado de rosca. Y no sé yo si este personaje me ha llenado la temporada. Yo vuelvo a recuperar también temas que ya he tocado antes. Si tú destruyes Hydra, como pasó la temporada pasada, generas un vacío en el universo Marvel. Si tú pierdes un personajazo como Ward, que era un gran villano, tienes un vacío. Y eso tienes que llenar. Y Eida para mí no lo llena. Porque primero, me parece que sus motivaciones van cambiando como veletas todo el rato. Hasta que no entra en contacto con el Darkhold. Bueno, y ni siquiera entonces, porque durante gran parte de la historia sigue siendo la herramienta de Radcliffe. Parece ser que cuando descubrimos al modelo original de Eida, la mujer de Radcliffe, Agnes, le empieza a dar como envidia, no sé qué, vale. Y eso al final cuando ya por fin quiere, pues, convertirse en la soberana del framework, tener a Fitz de noviete, y supongo que ya al final ser un ser humano auténtico, pero es que tarda mucho en llegar a esa motivación. Y entre medias es más como un argumento para la trama, un Deus Ex Machina. Recordemos que es que logra construir la máquina interdimensional que expulsa al tío de Robbie Reyes y al propio Robbie Reyes, pero en ningún momento me parece un personaje con bastantes capas y bastante personalidad como para decir, vaya, pedazo de villano. La actriz, de nuevo, lo hace muy bien, me parece que eso es algo a destacar. Sí que tiene momentos que están chulos, como por ejemplo cuando ya tiene un cuerpo orgánico y está en la playa y está recreándose sus emociones, pero luego tiene toda la parte en la que está despechada, que está súper exagerado, y aunque sea justificable la historia, yo lo veo y no me parece un villano interesante. No me parece un personaje que diga, wow, vaya, pedazo de motivación, es increíble. Comparado con un Grand War, pues se me hace un poco pasable. O sea que el personaje está bien, pero... Y Radcliffe, que el personaje de John Hannah, tan extraño, igual al principio es un aliado, luego resulta que es un villano. Como he dicho antes, empieza a secuestrar a los agentes de S.H.I.E.L.D., los reemplaza por androides. Y es que, honestamente, bueno, sí, te explican que el Darkhold le corrompe y que busca la inmortalidad. Pero, honestamente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué busca Radcliffe exactamente? ¿Por qué hace los reemplazos? ¿Qué tiene que ver reemplazar a los agentes de S.H.I.E.L.D., infiltrarse en S.H.I.E.L.D., con ir secuestrando a la gente? Vuelvo a lo mismo, ¿dónde saca esta tecnología? Porque ya no es que cree un androide por cada agente que reemplaza, no, es que hay una escena, por ejemplo, que empieza a reemplazar a la mayoría de agentes, que secuestra a Coulson, a Mac, a May, que secuestra al propio Fitz, que en un momento dado está por ahí Sky, la llamo Sky porque me parece más chulo que Daisy, pero bueno, está por ahí Daisy, Sky, como la quieras llamar, y se encuentra en una sala dentro de la base de S.H.I.E.L.D. petada, pero petada de androides suyos, y es como, este señor tiene una factoría, tiene una tecnología tipo Tony Stark, tiene una instalación secreta donde construye tantos malditos androides, porque parece que este señor tiene un apartamento, el laboratorio de S.H.I.E.L.D., que no creo que ahí le dejasen crear androides, porque S.H.I.E.L.D. estaba en contra al principio de la serie de crear androides, y no están como por la labor. Entonces, este tipo, ¿de dónde cojones saca tanto androide? Y de hecho, ¿cómo mete esos androides en la base de S.H.I.E.L.D. sin que nadie le vea? Y de nuevo, yo no sé si Radcliffe existe en los cómics, no lo sé. Si existe, pues me callo. Pero este tipo, dentro de que John Hannah lo da todo y tiene momentos interesantes, sobre todo ya cuando le traiciona Eida y es prisionero en el framework y se acaba redimiendo al final del todo, pero como antagonista, pues te digo lo mismo, es que consigue cosas, consigue logros que Hydra ni siquiera olió en las pasadas temporadas. O sea, secuestra a Phil Coulson, secuestra a Mac, secuestra a May, secuestra a Fitz, pone contra las cuerdas a S.H.I.E.L.D. él solo. Y si tú me dices que este Hambo es capaz de poner contra las cuerdas a S.H.I.E.L.D., cuando Hydra ni siquiera se acercó a eso las pasadas temporadas, de hecho, en la segunda temporada, quien más puso a S.H.I.E.L.D. contra las cuerdas fue la propia S.H.I.E.L.D., la nueva S.H.I.E.L.D. esta, que la lideraba el Jacob James Olmos o Edward James Olmos, no me acuerdo bien. Hay un capítulo de Cómo conocí vuestra madre que debatieron sobre esto, si era Edward James Olmos o Jacob James Olmos, pero pues el Bigotes, otro Bigotes. No sé si te acuerdas de esa trama y si no puedes repasarla en el podcast de la segunda temporada. Y a lo que voy es que si un tipo solo, por más genio que sea, por más Darkhold que tenga, es capaz de poner contra las cuerdas a S.H.I.E.L.D., me parece que es un poco ningunear a Hydra, reducir el nivel de amenaza de Hydra, y no lo sé. Todo esto es lo que para mí hace que ni Eida ni el Doctor sean villanos excesivamente de mi agrado. Están bien, te llenan esta temporada, como te digo, tan visionaria del transhumanismo y lo que tú quieras, pero no son los villanos que me gustaría ver. Me gustaría ver super villanos de los cómics.
como pasaba en las primeras temporadas. Que quieras que no, por ejemplo, en la segunda nos metieron al señor Hyde, que era el padre de Daisy. Eso estaba chulo, tenías mogollón de inhumanos liando la parda en la segunda temporada. En la primera tenías a varios villanos de los cómics. Pero aquí tienes a estos dos. Y bueno, supongo que está bien. No digo que sea malo, pero no me convence. Si tengo que concluir de una vez con estos personajes, la conclusión final es decir que no me convence del todo. No es malo, no me saca, pero caray. Ya te digo que la parte esta de los droides y de las copias por todas partes, que se sacan copias debajo de las piedras, me parece un poco ida de vuelta. Y en el sentido de la fantasía y del rollo pulp y del rollo cómic. Es que me parece un poco inverosímil. Me parece que no está bien justificado y me parece que es una amenaza que surge un poco casi de la nada. Y es un poco los comentarios que tengo. Hablando de otras cosas, pues nuestros héroes. El grupo, no he dicho nada de ellos de momento. Puedo hacer un resumen y es que si hay un tema en esta temporada que también puede ser cuestionable es que aquí ¿quién ha evolucionado realmente? Bueno, Daisy, la que es más protagonista, la antigua Sky, Quake. Curiosamente la tercera temporada nos deja una escena post-créditos, rollo, pues Quake ya va por libre y ha pasado de S.H.I.E.L.D. Y están Phil Coulson y Mac, los dos como agentes, Phil ya no es el director, persiguiéndola. Ok, y nos dejan con ese cuelgue, con ese cliffhanger. Eso, en esa temporada dura como 5 capítulos. A la primera de cambio, Daisy ya ha vuelto con S.H.I.E.L.D. Daisy es de todos los personajes del grupo principal la que creo que hacen menos con ella. Y tiene sentido, porque nos damos cuenta sus arcos terminaron realmente en la segunda temporada. El tema de su origen, su sentido de pertenencia, quién era, sus poderes, etc. Todo eso ya se resolvió. Y de momento no han sabido hacer nada demasiado interesante con ella. Es una pena. Se ha convertido un poco en la agente de S.H.I.E.L.D. con poderes, la superheroína en esta historia, lo cual está bien. Aquí también tiene una faceta de activista a favor de los derechos de los inhumanos. Recordemos que en esta etapa Marvel trataba de suplir la ausencia de los mutantes con los inhumanos, pero eso no saldría muy bien, porque de hecho ya hemos comentado aquí la serie de los inhumanos, y esa serie fue tan infame y tan asquerosa que, bueno, Marvel tuvo que cambiar de planes. Ya veremos cómo es la quinta temporada, si los inhumanos desaparecen ya prácticamente del terreno. Pero digamos que esta temporada todavía tiene importancia, hay división social y hay polémica respecto a los inhumanos. De hecho hay muchos capítulos que van sobre una congresista que quiere ir a por ellos, o los watchdogs famosos que os he mencionado, los perros de guardia, esa sería la traducción más o menos. Y es verdad que, bueno, le dan un papelito ese de activista pro inhumanos, pero, a ver, sinceramente, nada sobresaliente, nada super mega ultra destacable. Sí que es verdad que, de nuevo, aporta ese nivel de acción superheroica que sí que me ha gustado y que sí que espero ver en esta temporada. Al principio es un poco el nexo de unión con el motorista fantasma. Hay una tramilla de reconciliación con el grupo, pero nada del otro mundo. Y curiosamente, el que posiblemente fuese uno de los mejores personajes al principio de la serie, ahora es un personaje bastante discreto. Coulson y prácticamente, hablando de la mano, May. May, recordemos que Andrew murió en la pasada temporada y ahora está soltera. Coulson se ligó ahí a la Priscilla, la de la otra fuerza de agentes secretos. No sé qué habrá pasado con la violonchelista de Portland. Yo creo, honestamente, que la violonchelista de Portland es carne de cultivo para el universo de Pelis con Amigos. Si no sabes de qué te hablo, pues mírate otros podcasts. Pero creo que esa violonchelista se merecería un papel en algún fanfic de estos que estamos haciendo del universo de Pelis con Amigos. Ojo, es el único personaje de esta serie que tiene mención en las películas. Más allá del propio Coulson, que aparece. Entonces, yo quiero saber, antes de que acabe la serie, qué fue de la violonchelista. Y creo que me voy a quedar con las ganas. Resumen de todo esto. Al final empiezan a enrollar, a juntar a Phil y a May. Es bonito. Y son lo bastante inteligentes como para que la relación se desarrolle poco a poco. Hay que tener en cuenta que May es secuestrada bastante al principio de la temporada y es reemplazada por un androide idéntico. Hombre, eso está bien para Ming-Na Wen, que al fin y al cabo hace de dos personajes diferentes, entre comillas. Y es verdad que en los momentos en los que más se desarrolla la relación entre ambos, el problema es que es Coulson con el androide de May, con la copia de May, que ni siquiera sabe que es un androide, porque Radcliffe, el primer androide que hace para reemplazar a los agentes, no tiene constancia de que es un androide. Y digamos que, bueno, hay momentos en los que se abren, rompen la famosa botella de vino, no sé qué, no sé cuántos. Va todo muy a fuego lento y, de hecho, este revés hace que la relación vaya aún más lenta. De todas maneras, hay un momento en el que hay un beso entre Clark Gregg y Ming-Na Wen. Y honestamente, les llevo tanto tiempo viéndoles como colegas, como superior y subordinada, que... A ver, ¿qué te diría yo? Se me hizo un poco artificial. Yo pienso que, bien llevado, puede ser una relación bonita en futuras temporadas. Pero de primeras, ¿qué te diría yo? Es más como la típica relación que te meten en las series de venga, vamos a juntar estos dos. Pero bueno, sí que hay una cosa interesante, que es que de cara al final, cuando han rescatado a May, que están atrapados Phil y ella en la base submarina, en las que Phil, un poco avergonzado de lo que ha pasado con el androide, pues intenta ocultárselo a May. Y bueno, eso está bien porque vemos a una faceta un poco más vulnerable de Phil, un poquito más mentirosilla, eso está bien.
Porque Phil siempre es súper mega ultra íntegro en todos los episodios y temporadas que le hemos visto. Y quieres que no, a ver, pues verles esa faceta más intimista está bien. Lo que puedo descartar de todo esto es que, al menos, no se queda en la misma casilla de salida. Esa especie como de confianza ciega que tienen el uno con el otro ahora está en un estado delicado porque, bueno, ya sabemos cómo las relaciones muchas veces complican todo esto de las amistades y demás. A ver qué hacen con ambos en futuras temporadas. Sobre Fitzsimmons, que son otras piedras angulares de la serie, debo decir que Simmons, interpretada por Elizabeth Henstridge, en su línea positiva, muy carismática, muy simpática. Vemos aquí ya bastante hablando de parejas a Fitz y a Simmons ya como pareja y funcionan bastante bien, se apoyan bastante bien, hablan todo el rato. Pero si aquí hay algo que puedo destacar muy para bien, y no sé si he dicho ya muy para bien, es a Leopold Fitz. Ian de Castekir, creo que se pronuncia el apellido, es, y no me tiembla la voz al decirlo, uno de los mejores actores del UCM. De calle. Igual, es otro personaje que tiene muchos arcos a lo largo de la temporada. Empieza muy ligado con Radcliffe. Es capaz de crear una propia versión de un androide. Es quien de hecho crea las innovaciones que luego Radcliffe usa para crear el framework. Es un personaje que sufre mucho en esta temporada, porque básicamente al final es un poquito el objeto de deseo de Ada y le lava el cerebro y le convierte en el co-líder de Hydra en el framework. Para empezar, aquí tenemos la oportunidad de ver a Ian de Castekir interpretando a un villano y lo hace muy bien porque todos los manierismos de Fitz que suelen ser en nuestro mundo, en el mundo real, pues gestos de bondad, de timidez, de introversión, de análisis, de pronto se convierte en manierismos de alguien frío, de alguien despiadado, de alguien sin empatía. Y como villano mola mucho. Fíjate que tiene cara de bueno el actor este. Fíjate que no es muy alto, fíjate que es muy delgadito. Y aún así, cuando es el villano en el framework, los capítulos de Agentes de Hydra, él lo hace muy bien como antagonista. El momento en el que sale del framework y recuerda que ha matado a Agnes en el framework cuando estaba lavado del cerebro por la programación de esa realidad virtual, la cara que pone de ostras tú, he matado a alguien inocente, es de 10. Este actor no sé qué más ha hecho después de Agentes de S.H.I.E.L.D., pero si le veo alguna serie o una película, tengo que seguir de cerca su trayectoria porque me parece buenísimo. De hecho, es que si lo pienso, creo que seguramente junto con Ghost Rider, Fitz sea lo que más me ha gustado de esta temporada. Y sí que es un personaje que pasa por muchas facetas y por muchos sucesos a lo largo de la temporada. Sí que es verdad que se enfrenta a todo tipo de situaciones tensas y peligrosas. Sí que es un personaje que sufre a niveles muy extremos, porque dentro del framework comete todo tipo de crímenes por el rol que le han dado. Su relación con Gemma sufre un punto crítico, porque quieras que no, algo de lo que era en el framework, que era la pareja de Madame Hydra, el ente al que encarnaba Ada, pues se queda con él. Y de hecho, bueno, Fitz acaba tocadete y no sé yo hasta qué punto tendrá trascendencia en las siguientes temporadas, igual que resolvieron la falta de aire en la primera temporada y toda esa especie de daños cerebrales que tenía. Supongo que pasarán página con lo que le ha pasado aquí, pero caray, mis dieces, creo que sí que es un personaje que se enfrenta a todo tipo de dilemas, con el remordimiento, con el arrepentimiento. Es un poco el personaje que esgrime el argumento tipo Oppenheimer de oye, estaba tan obsesionado con conseguir un logro científico que no sé si debía hacerlo. Y oye, ojalá que en la quinta, sexta o siguientes temporadas haya secuelas para Fitz en el sentido de que sea más cauto, que cambie su personalidad, que tenga que arreglar las cosas con Simmons. Espero ver algo de eso, que haya huella. Pero como sea, sigo pensando que es el mejor actor de la serie, de calle. Es uno de los mejores actores del UCM y ojalá algún día lo veamos en alguna película o alguna otra serie para legitimar tanto esta serie como a su personaje porque es canela en rama. Mackenzie, nuestro amigo Mac, este frico tan apuesto, me parece que en muchos capítulos está bastante de fondo. Igual aquí, Love is in the air, como dice la canción. Consolida su relación con Jojo, esta inhumana que puede hacer estos sprints a una velocidad propia de Mercurio, de Quicksilver, para el que no sepa de quién estoy hablando. Hay un capítulo chulo que es cuando los Watchdogs hacen un atentado en una torre, ella está en medio, descubren que es inhumana, las amigas rechazan a Jojo, eso está chulo. De hecho, Mac la rescata. Hay un momento en el que, bueno, pues se lo pasan muy bien los dos personajes. Y esa relación sí que me parece bonita. Y sí que me parece que los dos personajes tienen mucho carisma y que funcionan como pareja. Me pegan bastante, funcionan bastante bien en pantalla. Pero la parte más desgarradora y la que mejor funciona el personaje es cuando le meten a él en la framework y básicamente en ese universo paralelo tiene una hijita, Hope. Me parece tan tierna la parte en la que él decide quedarse en esa simulación. Solo porque ahí tiene una hija que es lo que siempre quiso. El cómo, literalmente, aunque sabe que es una simulación,
está dispuesta a quedarse ahí y desaparecer, porque lo que más le importa es esa recreación de esa hija que podría haber tenido. Cómo Jojo tiene que ir al framework y aún así no le logra convencer. No es hasta que la niña desaparece cuando la simulación colapsa que el tipo abandona la simulación. Y me parece tan tierno, me parece tan trágico, me parece tan triste que Mac, siendo igual otro personaje inventado, otro personaje que no está en los cómics, otro personaje lejano a los superheroicos, o cuando, como he dicho antes, encarna al Ghost Rider, pues Mac es sin duda alguna uno de los mejores personajes de esta serie, del momento. Y creo que un poco por ir encaminándome al final de lo que es el análisis, la charla, la temporada, podría hablar un poco más de los capítulos que ocurren en la real alternativa en la que Hydra ganó la guerra. Honestamente, mi parte favorita de la temporada. Ahí sí que veo algo muy comiquero. Fijaos que ya aquí también, antes de que empezase la saga del multiverso, se planteó el multiverso, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una simulación. Pero quieres que no, esto es carne de multiverso. Esto podría haber hecho un capítulo de What If con ello. O esto podría seguir en algún arco en Secret Wars o en Avengers Doomsday, en alguna región del reino este que creará Doctor Muerte. Ver un mundo controlado por Hydra. Sería chulo. Pero es un multiverso, es una alternativa, es otro universo. Por eso digo que esta temporada es visionaria, porque adelanta temas como lo de la IA, el transhumanismo, las máquinas pensantes, y al mismo tiempo también te introduce cosas como el multiverso. Gracias a esto podemos ver a Madame Hydra, que nunca la han adaptado en las películas. La adaptaron curiosamente en la de Lobezno Inmortal. Lo que pasa es que ahí era más bien Viper que Madame Hydra. Eso está chulo. Me gusta ver un poco cómo en esta versión de la historia Hydra persigue a los inhumanos. Aunque lo que tendría más sentido es que Hydra hiciese armas con los inhumanos. Que bueno, hay una parte en la que supuestamente han hecho eso porque están como secuestrando a niños y lavándoles el cerebro. Pero toda la parte en la que Daisy y Simmons tienen que ir haciendo que los agentes de S.H.I.E.L.D. secuestrados que viven en esa realidad recuerden quiénes eran. Como vemos a Ward como agente bueno de S.H.I.E.L.D., como alguien que ayuda a S.H.I.E.L.D. Me pareció genial porque te demuestra lo que Ward podría haber sido, en caso de haber sido bueno, en caso de haber sido un aliado de verdad. También da bastante pena porque te das cuenta de que Ward sí que habría sido un gran héroe, de no haber sido un agente tan fiel de Hydra. También es un poquito rollo Peacemaker, si os dais cuenta, porque Peacemaker tenías al padre de Christopher Smith, que era un cabrón, y un Nancy en nuestro mundo, un malvado. Y luego en el universo este alternativo resulta que es bueno y que está en contra del sistema. Ward es un poco igual, es como que siempre tiene que estar en contra del sistema. Y me parece que es una muy buena manera de hacer que Brett Dalton tenga algunas apariciones en esta temporada. Me parece que es una manera muy buena de mostrarnos otra faceta de Ward. De hecho hay un diálogo final con Daisy bastante emotivo en el que, bueno, es que en ese universo él y ella eran pareja. Y claro, realmente descubrimos que Ward, gran parte de su vida lo que más aspiró fue a proteger a Daisy. Lo único que, claro, es que estaban en bandos totalmente distintos de una guerra casi sin fin. Y bueno, por eso fue un imposible. Pero digamos que es un vistazo a lo que pudo haber sido y lo que los fans de Ward, entre los que me incluyo, hubiésemos querido para el personaje. Pero bueno, también está bien que Ward hubiese sido un villano hasta el final y que hubiesen acabado con él en la tercera temporada. Porque admitámoslo, aunque no sea un grandísimo actor, Brett Dalton tiene mucha carisma, el personaje era muy chulo y haberlo perdido podría haber sido un grave golpe para la serie. Y creo que más o menos han sabido cómo salir bien parados de esto. Hay un personaje del que se me está olvidando hablar, que es el Patriota, no el de The Boys, sino Jeffrey Mace, otro de mis personajes favoritos. Porque resulta que a principio de la temporada es el director de S.H.I.E.L.D., básicamente por elección de Coulson, quiere que sea como un poco en la cara pública de S.H.I.E.L.D. para reinstaurarla. Resulta que parece que este personaje es inhumano, pero resulta que no, toma una especie de como de suero, de super soldado de marca blanca, de AliExpress, que le da por eso durante algún tiempo. Está muy bien porque al principio te presentan como un picapleitos, como un tipo mucho de cámara. Me recuerda un poquito a Pedro Sánchez, que es el presidente actual de España en el momento de grabar esto. Y parece eso, un politicucho, pero no, el tipo luego tiene valor. El tipo se pone el traje del patriota y pelea activamente contra supervillanos, contra los Watchdogs. Se hace pasar por inhumano, de hecho hay unos episodios en los que literalmente él es el objeto de muchos ataques mediáticos contra S.H.I.E.L.D. Está muy bien porque al final tiene un dilema de que le gustaría tener unos superpoderes propios del Capitán América, de un Vengador, pero es un ser humano normal y de hecho el suero empieza a provocarle serios daños al cuerpo. ¿Qué pasa? Que este personaje es uno de los personajes a los que secuestra Aida y en el framework resulta que es el líder de una resistencia organizada por S.H.I.E.L.D. y en esa realidad alternativa sí que es inhumano y sí que tiene superpoderes. Y es una pena, y es otro personaje muy trágico y muy bien llevado, porque el tipo tiene que sacrificarse sin él saber que está en el framework y que si muere en esa simulación muere de verdad. Pero lo que es también emotivo es que, vale, muere, permitiendo que los demás agentes escapen de un derrumbamiento, y acaba siendo un poco lo que él quería ser en la vida real, un superhéroe con habilidades que de verdad le permitiesen estar en el terreno de batalla y salir adelante. No es el personaje que más se recordará, pero a mí me ha gustado este personaje. Luego acaba siendo muy noble, muy honorable, muy sincero.
hace todo lo posible por encajar con el resto de agentes, pese a que sus métodos son diferentes. Me ha parecido otro muy buen personaje que me levanta la temporada. Wow, qué decir, es que Agentes de S.H.I.E.L.D. es un verdadero reto de comentar porque hay tantas tramas, tantos personajes, tantos giros, tantas cosas, que es complejo abarcarla. Pero más o menos creo que he tocado los tramas, personajes, eventos más importantes de todo esto. Bueno, sí, mencioné el final que te hacen el cuelgue con que ahora los agentes S.H.I.E.L.D. están en el espacio. Les secuestra un personaje misterioso. El general Talbot, que ha estado ahí muy diluido en la temporada, pues acaba herido. Y creo que sé lo que pasa con el personaje, no lo voy a mencionar por si tú no lo sabes. Pero vamos, que los agentes de S.H.I.E.L.D. se van al espacio. Me parece que tiene sentido, pues es la única manera de justificar que no se crucen con los Vengadores en todo lo que tiene que ir pasando en venideras temporadas. Que recordemos que ya la siguiente temporada, que es la quinta, es coetánea a Infinity War, entonces claro, necesitas que los agentes de S.H.I.E.L.D. estén fuera de la Tierra para justificar su ausencia en Infinity War, o para justificar la ausencia de los Vengadores. Como sea, ¿qué me parece esta temporada y qué valoración se le puede poner? Si no has visto nada de Agentes de S.H.I.E.L.D. y esta temporada pudiese ser la excusa para recomendártela, creo que con todo no lo sería, porque me parece que no levanta el nivel lo suficiente. De hecho, y aquí a lo mejor es cuando adquiero el tono más crítico con la temporada, el último capítulo no me ha gustado, sinceramente. Como resolución del arco de Aida está bien, pero como resolución de la temporada me parece un poco flojete y anticlimático. Derrotan a Aida con tanto rollo al final muy fácil, es cuando Coulson tiene el manto del Ghost Rider y la derrota, y la vence en un suspiro. No da tiempo a que te la tomes como una amenaza. Luego hay varias secuencias que yo sé, y lo he dicho varias veces, que la temporada es de bajo presupuesto. Pero es que me parece que el último capítulo de la cuarta temporada algo pasa que todo se ve más cutre de lo habitual. Hay efectos visuales muy baratos, hay planos muy baratos, hay momentos en los que los personajes aparecen en un plano casi como si saltasen en él, y honestamente me ha parecido rarísimo. Y creo que todo termine con un Dr. Radcliffe atrapado en el framework hasta que él también desaparece, una Aida carbonizada y un Robbie Reyes que, toma ya, abre un portal propio de los brujos de Camartag, gira así la cadena y lleva un portal idéntico al de Doctor Strange, buen guiño, y se lleva el Darkhold y vete tú a saber qué pasa con él, creo que ya no aparece más en el resto de la serie. Me parece que no es un clímax que digas, wow, increíble, qué subidón. Fíjate que toda la trama de Colmena no terminó de ser lo mío en la pasada temporada, pero esto creo que me ha gustado un pelín menos, porque al menos lo de Colmena, lo de Hive, se sintió muy peligroso, y la verdad es que sí que había una sensación de peligro que aquí no ha habido en ningún momento. Por no decir que en la tercera temporada hubo un riesgo de destruir el mundo entero. Aquí no. Aquí la amenaza ha sido como más personal entre S.H.I.E.L.D. y los androides. Que por cierto, la base es destruida. Vamos a tener un cambio de base. Ah, y que no se me olvide que hay un capítulo también dedicado a los hermanos estos gemelos que están por todas partes, que de vez en cuando aparece este actor, que creo que apareció también en 2 hombres y medio. Divertido ese episodio. Es cuando hacen ahí de a ver quién tiene el Darkhold, a ver quién se la lleva, no sé qué, no sé cuántos. Esos cambios me hacen gracia. Pero qué diría yo, es que es una temporada tan polifacética, tan amplia. Yo te la puedo recomendar si ya te has visto las pasadas temporadas y te han gustado. Si te parece una serie floja, es momento de dejarlo. Si no es tu rollo, es momento de dejarlo. Realmente es una temporada que creo que también marca una distancia ya importante con el UCM. El tipo de trama, el tipo de rollo. Ahora ya se van al espacio. Con lo cual, por cierto, lo de Agentes de S.H.I.E.L.D. en el espacio también se lo han copiado más tarde en el UCM. O sea que me parece que esta temporada ha sido demasiado visionaria o demasiado plagiada, no sabría deciros. Pero bueno, yo le voy a poner un Vela. Vela en esta valoración no numérica de Pelis con Amigos es un míratela, porque te puede gustar, pero al menos con que la veas una vez es suficiente. Si te has visto las temporadas, te la tienes que ver. Si quieres ser completista, te la tienes que ver. Si te gusta Phil Coulson, te la tienes que ver. Si te mola el rollo de Agentes de S.H.I.E.L.D., te la tienes que ver, pero a partir de ahí no es una serie muy recomendable. Yo la he disfrutado casi todo el rato. Ha habido momentitos, tampoco voy a mentir, que se me ha hecho un poco pesada. El tramo este de, ya te digo, las copias, los androides, me parece que se anima sobre todo, como he dicho, en la parte de los agentes de Hydra. Pero bueno, sigo a pesar de todo curioso por ver la siguiente temporada. Y más curioso sigo de saber tú qué opinas, viajero, de esa temporada. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Eres una de esas personas legendarias que sí que se la ha visto? Y créeme que es raro, porque Agentes de S.H.I.E.L.D. no es que sea la serie más popular. Mucha gente la menosprecia por su falta de presupuesto, porque no queda claro si es canon o no es canon. Sea cual sea tu relación con la serie, te lo he encantado en comentarios, viajero. Esto es Pelis con Amigos, un canal donde traigo noticias casi diarias de cine, reseñas y curiosidades. Y este podcast es parte del ciclo Marvel. Estamos haciendo un repaso a todas las películas y series de esta marca para llegar bien fresquitos, bien ilusionados a Vengadores Doomsday. Que voy a ser muy sincero, no sé si para cuando llegue Vengadores Doomsday estará todo tocado. Me gustaría hacer reseñas cortitas de las películas y series que ya hemos mencionado y que solo están en formato podcast, que son unas cuantas. Y luego además es que claro, con tanta serie que hay por ahí, me da miedo
y de chicos que se están quedando en el tintero como Runaways, porque no está disponible en España. Me negó a ser un Jack Sparrow, así de claro lo digo. Y lo demás es que también me intento meter alguna página de esas y me ha dado bastante mal rollo, así que de momento he pasado. Entonces todo en acción real no creo que esté tocado para Vengadores de Doomsday. Pero lo más importante, rollo, las pelis del UCM, las películas de los X-Men, las películas de los Cuatro Fantásticos, yo creo que eso esté tocado para cuando llegue Vengadores de Doomsday y así tenerlo todo muy presente. Porque claro, Doomsday, Secret Wars, a lo mejor esto está en el futuro y esta parte ya no tiene ninguna validez. Pero esa película promete hacer muchos guiños a muchas cosas, entonces estaría bien estar muy puesto al día con todo eso. En fin, viajero, espero que te hayas pasado bien conmigo, que hayas disfrutado de la charleta mientras hayas cocinado, planchado, caminado, lo que quiera que sea. Espero haberte amenizado tu rato, un ratito que sea. Si ha sido así, puedes suscribirte, compartir el contenido y darle me gusta al vídeo. Como llamadas a la acción finales, tengo otros dos canales. Sueño por una crónica, canal de escritura, ahí te enseño a escribir. Si quieres ser tú quien haga su propia historia, te lo recomiendo. Tengo un canal de dibujos, si por lo que fuera tuvieses afanes de ser dibujante o pintor, ahí te enseño. ¿Quieres apoyar el contenido? Conviértete en mecenas de Patreon. Y por último, si te gusta Marvel, los agentes de S.H.I.E.L.D., la fantasía, Guía del Mundo te va a encantar. Es el primer libro de Sueño por una crónica, donde te cuento el trasfondo de mi propio mundo de ficción. Tienes el primer capítulo en audiolibro y los siguientes en texto. Así que, viajero, si lo que hago te gusta, bienvenido a este grupo de amigos. Nos veremos la semana que viene con otro podcast, nos veremos mañana con algún otro vídeo de noticias, y hasta entonces, pase lo que pase, procura no dar vida a ninguna inteligencia artificial chunga, no te pases de entrenar a ChatGPT, que a lo mejor se te revela y te mete en una simulación sin que tú lo quieras, y si no pasa eso, estoy seguro de que encontrarás bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.